El 25 de diciembre de 2021, la NASA, con ayuda de la ESA, lanzaba al espacio el telescopio espacial James Webb. Tras un mes de viaje, el telescopio llegó a su destino y se puso a trabajar. 6 meses más tarde, en julio de 2021, se publicaron las primeras imágenes de James Webb, y los científicos se volvieron locos. Aunque no tan locos como Twitter y Reddit, eso nunca. Ahora ya han pasado 8 meses desde que los científicos tenemos acceso a las imágenes de James Webb, y cada día llegan más y más datos. En este tiempo se ha hecho muchísima ciencia. Hoy os voy a contar los principales descubrimientos científicos que se han hecho gracias a las observaciones de James Webb y cómo este telescopio está cambiando para siempre nuestras teorías sobre el universo. Este vídeo es muy especial porque el tema de hoy es algo en lo que estoy trabajando ahora mismo, que es el telescopio espacial James Webb, al que llamamos JWST. Este telescopio es súper interesante para los astrofísicos porque permite investigar temas en todos los campos de la astronomía. Da igual si te dedicas a estudiar estrellas, planetas, galaxias cercanas, galaxias que están en Mordor. Si te dedicas a la astronomía observacional, este telescopio es útil en tu campo. Hay muchísimas cosas que hacen a James Webb un telescopio increíble, pero me voy a centrar en dos. La primera es que es un telescopio preparado para el infrarrojo. Los espejos del telescopio, que son estas piezas hexagonales, están recubiertos de oro. Y esto no es porque la NASA se quiera parecer al Vaticano, sino porque el oro es un material que refleja muy bien el infrarrojo. En esta gráfica vemos que para la luz visible, que está aquí, el mejor material para un espejo es el aluminio, porque refleja la luz mucho más que los demás materiales. Sin embargo, en el infrarrojo, que está aquí, el mejor material es el oro, que refleja casi un 100% de la luz que le llega. Por tanto, JWST, que está recubierto de oro, está especialmente diseñado para observar objetos que pueden ser invisibles para nuestros ojos, pero que emiten mucha luz en el infrarrojo. Y la segunda cosa que hace a JWST tan especial es que tiene una resolución increíble, de tan solo 0,1 segundos de arco. Esto significa que puede ver objetos muy pequeños en el cielo. Esto nos permite observar objetos muy lejanos que otros telescopios no son capaces de resolver, pero JWST sí que puede. Entonces, tenemos un telescopio muy bueno que puede ver cosas que están muy lejos y que está preparado para el infrarrojo. ¿Qué cosas infrarrojas hay en el universo que nos interese ver? Pues muchas. Las galaxias muy lejanas son invisibles para la luz visible, la que nosotros podemos ver. Sin embargo, son brillantes en el infrarrojo. Los discos protoplanetarios, que formarán planetas en el futuro, brillan en el infrarrojo. Los planetas, tanto los del sistema solar como los exoplanetas, son brillantes en el infrarrojo. Por tanto, hay muchísimas cosas infrarrojas en el universo que nos interesa estudiar. Pero JWST no solo hace fotometría, es decir, no solo hace fotos de objetos astronómicos, también hace espectroscopía, el famoso efecto de pasar la luz por un prisma y que salga el arco iris. Esto nos permite saber de qué están compuestos los objetos que observamos, si tienen carbono, oxígeno, hidrógeno y cuánto tienen de cada uno. Además, en objetos lejanos nos permite saber con mucha precisión a qué distancia están. Entonces, JWST es una bomba en astronomía. Así que, sin más dilación, os presento una lista medio aleatoria de resultados científicos del JWST. No podía ponerlos todos, así que he elegido los que me han parecido más guays. Junto con los descubrimientos, os voy a poner un pequeño clip de cuando los descubridores anunciaron al mundo su descubrimiento, en una conferencia que tuvo lugar en Baltimore el pasado mes de diciembre. Primer tema, enanas marrones y exoplanetas. Enanas marrones. No sabía si poner esto en la sección de planetas o de estrellas, porque las enanas marrones no son ni planetas ni estrellas. No son nada, y a la vez son algo. Las enanas marrones son objetos que en un principio iban a ser estrellas, pero no consiguieron la suficiente masa como para brillar, para producir energía como lo hace una estrella. Pero tampoco son planetas, porque no giran alrededor de una estrella, ni tienen la estructura de un planeta. Entonces no son nada, simplemente son. Hay enanas marrones que realmente tienen complejo de estrella, porque tienen planetas girando alrededor de ellas. Aún así siguen sin ser estrellas. Pues Brittany Miles nos cuenta que, por primera vez, han conseguido ver con altísima resolución de qué está compuesta una enana marrón, que además tiene 4 planetas orbitándola. Parece que han encontrado en su atmósfera agua, metano, monóxido de carbono, un montón de cosas. From this spectra alone, we know some things about the objects that we've seen before. We know it's a young, cloudy planetary mass companion. This took about 2 hours, I believe, so JWST has the capability to characterize brown dwarfs this well. Segundo tema, estrellas. No se ha confirmado al 100%, pero parece que han observado por primera vez hielos orgánicos en protoestrellas. Las protoestrellas son estrellas que se están formando y están mucho más frías que las estrellas adultas. Algunas están a 20 Kelvin, o sea, muy frías. Se ha observado muchas veces que las protoestrellas tienen gases de moléculas orgánicas complejas. Las moléculas orgánicas son las que tienen carbono. Lo que pasa es que se sospechaba que estas protoestrellas no solo tienen moléculas orgánicas en forma de gas, sino también sólidas en forma de hielo, porque las protoestrellas están frías.
Lo que pasa es que de momento esto no se había observado. Sin embargo, Yaolong Yang nos cuenta que parece que han encontrado hielo de moléculas orgánicas en una protoestrella. See tentative hints of perhaps some organics feature here. Here it's just me like labeling where the laboratory data suggests the absorption feature of those molecules are. Tercer tema, cometas. En nuestro sistema solar hay unos objetos astronómicos que se llaman Main Belt Comets. Estos objetos son básicamente cometas que se comportan como asteroides. Por un lado son cometas porque tienen agua y dióxido de carbono y además tienen la cola característica de los cometas. Sin embargo, sus órbitas y la manera en la que se mueven son como un asteroide. Son unos objetos bastante peculiares y realmente nadie sabe por qué son así. Pues Michael Kelly y su equipo estudiaron uno de estos Main Belt Comets con el telescopio James Webb y descubrieron que tienen mucho menos dióxido de carbono que los cometas normales. No se sabe si esto es porque estos objetos se formaron en algún lugar más caliente de lo normal o si es porque viajaron demasiado y se les evaporó el CO2 con tanto viajecito. Pero lo que está claro es que estos objetos son diferentes a los cometas típicos. The lowest CO2 to water ratio that has been measured in that context. Something about this comet is warm with respect to the more typical cometary population. Otro cometa, esta vez el famoso Hale-Bopp. Este cometa es muy interesante porque cuando lo observamos con un telescopio se ve completamente blanco, refleja muchísimo la luz del sol. Lo que se pensaba todo este tiempo es que seguramente estuviera recubierto de hielo o de agua congelada y por eso refleja tanto la luz. Sin embargo, Cyril Oppiton nos cuenta que su equipo observó este cometa con el telescopio James Webb y no encontraron ni rastro de hielo de agua. Esto no significa que no haya hielo en el cometa, pero desde luego que si lo hay, estaría en forma de granos muy pequeños e insignificantes. Entonces, ¿qué hay en este cometa que refleje tanto la luz del Sol? Eso todavía no se sabe. From these preliminary results, they don't seem to be there. That doesn't mean that there's no water ice, but it means that with the absence of this feature, we can put some constraints on, for example, the size grains that would be possible. Cuarto tema, galaxias lejanas. Y con galaxias lejanas me refiero a galaxias que están tan lejos que están en el pasado. Recordad que la luz tarda un tiempo en llegar a los sitios, tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Por tanto, el Sol que estás mirando ahora no es el Sol de ahora, sino el de hace 8 minutos. Si de repente el Sol se apaga, tú no te enteras hasta dentro de 8 minutos. Entonces, los objetos, cuanto más lejos están, más tarda la luz en llegar a nosotros y por tanto más en el pasado estamos mirando. Pues las galaxias que están tan lejos, que están en Mordor, a 13 gigaños luz, están tan en el pasado que el universo de entonces era un bebé. Pues me refiero a estas galaxias. El primer descubrimiento del que os voy a hablar es el de Enma-Curtis Lake, y es que han confirmado la galaxia más lejana que el ser humano haya encontrado jamás. Esta galaxia se llama Class Z13 y está tan lejos que el universo tenía solo 300 megaaños de edad, es decir, 300 millones de años. Esto no es nada para la edad del universo, el universo estaba en pañales, acababa de nacer. Por eso esta galaxia tiene una forma tan extraña, es que es muy joven. Pero no solo encontraron la galaxia más lejana, sino que también encontraron otras dos galaxias que son menos lejanas que Class Z13, pero que también son más lejanas que cualquier otra galaxia que se haya confirmado jamás. Lo que pasa es que, claro, la fama se la lleva Class Z13 porque es la más lejana, pero que las tres en sí han sido un hallazgo. And we have 3 galaxies with spectroscopic redshifts higher than previous record holders. Más cosas. Steven Finkelstein y su equipo han descubierto, para su sorpresa, que las galaxias del universo temprano son mucho más luminosas en el ultravioleta de lo que se pensaba. Todas las simulaciones, los modelos teóricos predecían que las galaxias al principio del universo eran mucho menos luminosas en el ultravioleta de lo que se ha observado con JWST. Cabe decir que esto es un resultado provisional, hace falta mucha más investigación para confirmarlo. Pero si se confirma, significa que nuestras teorías de cómo se han formado las galaxias estarían mal, habría que cambiarlas. But if this result holds true, it tells us that something is fundamentally changing in the way that galaxies are forming their stars at early times. Now we could say, is any of this predicted by simulations? No, essentially. Siguiente descubrimiento. El equipo Eiger ha encontrado un agujero negro supermasivo de 10 elevado a 10 masas solares, es decir, 10.000 millones hispanos de veces la masa del Sol, a una distancia a la cual el universo tenía solo 900 millones de años. Este tipo de agujeros negros es muy común hoy en día en el universo en el que vivimos ahora. Lo que pasa es que antiguamente, cuando el universo tenía solo 900 millones de años, que era joven, los agujeros negros tenían mucha menos masa. O eso es lo que pensábamos. Entonces, lo que no sabemos contestar es ¿cómo diablos se ha formado este pedazo de bicho tan pronto? We present the first optical spectra of quasars at that redshift just by looking at the H beta emission
line width, we can figure out that the black hole mass is around 10 over 10 solar mass. This is massive at redshift 6.3. Más. Las galaxias, cuando se empezaron a formar, creaban constantemente estrellas nuevas, eran muy activas. Sin embargo, con el tiempo se van haciendo mayores y crean cada vez menos estrellas. Y ahora mismo en el universo actual hay muchas galaxias que ya casi no crean estrellas nuevas. Se les llama quiescentes, que significa eso, que están mayores y ya no crean estrellas. Entonces, se espera que si miramos al universo temprano, cuando las galaxias eran jóvenes, pues no había galaxias quiescentes. Se espera que todas las galaxias jóvenes estén formando muchas estrellas. Esto es lo que se espera. Sin embargo, sorpresa, sorpresa, Adam Karnal y su equipo encontraron una galaxia completamente quiescente, que no está formando ninguna estrella nueva, cuando el universo tenía solo 1000 millones de años. ¿Cómo puede ser que un universo tan joven tenga una galaxia tan quemada ya por la vida? ¿Qué le ha pasado a esta galaxia? And I can confirm that this is now known to be a massive quiescent galaxy at redshift 4.7, which is by some reasonable margin the highest redshift quiescent galaxy that's ever been spectroscopically confirmed. Realmente hay mucho más que contar, pero es que es imposible contarlo todo, aunque hiciese un vídeo de 100 horas. Cada día entro en AstroPH y hay como 10 papers nuevos solo en cosas de JWST. Si alguien trabaja en JWST y se va una semana de vacaciones, cuando vuelva tiene que estar al menos un día entero leyéndose todo lo que ha pasado la semana anterior. Es que es una locura, se descubren cosas nuevas cada día. Pues esto es todo lo que os quería contar hoy sobre este maravilloso telescopio con un nombre tan controvertido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y si os ha gustado os animo a darle like y suscribiros. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!